Conéctate con nosotros siguiendo nuestras redes sociales como Iglesia Skyline SD. Entonces, la semana pasada terminamos en Jonás 1:17. No sé si quieran acompañarme abriendo sus Biblias ahí. De una vez quiero avisarles, yo tengo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que a mí me gusta leer. Me gusta leerlo para que lo entienda súper bien. Y cuando estoy estudiando saco todas las versiones y veo y leo y todas, pero esta me gusta porque es muy clara. Y ahorita vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 1, el versículo 17. Y así fue como terminó la semana pasada el pastor David. Y dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. En la Nueva Versión Internacional dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora sabemos que la situación de Jonás fue única. Hemos escuchado varias veces que animales marinos se comen a personas pero nunca regresan a la vida, y en el caso de Jonás, él fue escupido en una playa, ¿no? Y ha sido el único que ha sobrevivido una situación tan única. Así como Jonás tuvo esa situación única, tú tienes una situación que es muy única. Y aunque sea el mismo problema que los demás, puede ser un problema económico, tú lo vives de una manera diferente. Yo lo vivo de una manera diferente, ella lo vive de una manera diferente, todos lo vivimos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque depende de cómo crecimos, cómo fuimos enseñados, todo lo que hemos aprendido, y es que tanto aplicamos las cosas, tal vez vienen más las emociones. Entonces todos vivimos problemas que son tan únicos, y lo que nosotros tenemos que saber es que no importando la situación que nosotros estemos viviendo, Dios está con nosotros, amén. Dios está con nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios está contigo. Y eso es algo que, ¿saben qué, familia? Nos tenemos que recordar. Dios está conmigo. Porque vean lo que dice aquí la palabra. Dice: el Señor por su parte dispuso. El Señor por su parte había provisto. Eso quiere decir que no importando el problema que tú estás viviendo, Dios siempre provee, Dios siempre dispone. Siempre hay algo que evitó que tu problema fuera peor. Fíjense, y saben que a veces eso no se nos prende el foco, ¿verdad? Cuando lo estamos viviendo la situación y decimos: esto es lo peor que me puede estar pasando, ya no aguanto con este problema, yo no puedo. Pero tú tienes que saber que porque tú amas a Dios, Dios está cuidando de ti y Él está cuidando de tu situación. Y fíjense que hace un par de semanas recibí un mensaje en la mañana de una de las chicas que viene a mi grupo pequeño en inglés los domingos en la mañana. Y ella nos escribe y nos dice que está en el hospital porque acaba de tener un infarto. Yo creo que lo que más me puso en shock es de que ella, si no es de mi edad, es más joven. O sea, tiene menos de 35 años y había tenido un infarto. Entonces ella estaba en el hospital y a los días fui a visitarla y estuve platicando con ella, y ella es una mujer increíble, tenía una actitud, una confianza en el Señor, estaba contenta, y me empieza a contar la historia y me empieza a decir: ¿sabes qué, Cris? Dices que yo iba manejando y me iba a estacionar en una tienda, cuando en eso algo estaban haciendo sus hijos atrás. Traía 3 de sus hijos de 10 para abajo, de 10 a 5 años son sus hijos. Dice que va manejando, se está estacionando y en eso voltea, y que cuando voltea se empezó a marear muchísimo. Y entonces que le dijo a su hijo, al mayor, le dijo: ayúdame a estacionarme porque no veo bien. Entonces que el hijo le ayuda y le dice: ponle la P. Le dice, entonces el hijo ya lo acomoda y ella para el carro, pero dice que está mareada, y los hijos: ¿qué está pasando? Entonces dice: mientras yo estoy mareada, logro agarrar el teléfono, marcarle a mi esposo, pero también logro marcarle a mi vecina para que vaya por mis hijos, porque es la que está más cerca. Entonces al mismo tiempo llega 911, y para esto ella ya está vomitando en la calle, y ella dice: no, pues tuve un ataque de ansiedad. Es un ataque de ansiedad. Se la llevan al hospital y le dicen: ya no sales de aquí. Y no es hasta el siguiente día que le explicaron que había tenido un infarto. Resulta que
su arteria principal había tenido una rotura y en esa rotura el coágulo llegó directamente a su cerebelo por milímetros, si lo hubiera llegado directo a su arteria principal, a su tronco encefálico, ella hubiera muerto. El Señor dispuso una ruptura en esa arteria para que su situación no pasara más. Y cuando ella está contando esa historia, le estoy diciendo gloria a Dios, y ella me lo está diciendo, me dice, Cris, es que pudo haber sido peor, pero Dios estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo. Sí, vamos a darle gracias a Dios por la vida de ella. Es un milagro. Yo le digo, eres un milagro andando, eres un milagro, porque ve lo que Dios hizo por tu vida. Y cuando yo llegué a ella, yo no sabía si iba a estar asustada, si iba a estar viviendo. Es un choque emocional eso que vives, no es un choque. Si yo, que no lo había vivido, me sentía así, ella la vi con tanta paz y me dice, yo no sé por qué estoy tan tranquila. Dice, yo no reacciono así. Le dice a su esposo, ¿verdad? Dile que yo no soy así. Le dice, dile que yo soy bien así como que histérica, de que yo me pongo bien nerviosa. Y él, sí, ¿no? Y entonces, ella está diciendo, pero yo siento paz, porque yo sé que Dios está cuidando de mí. Familia, no importa lo que estés pasando, Dios siempre está cuidando de ti. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, este es Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. ¿Algunas cosas? Todas, ¿verdad? Todas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes aquí aman a Dios? Así es. Si tú levantaste tu mano, yo vi unos que no, tienen que hacer esta promesa suya. Todas las cosas obran para bien. Dios usa absolutamente todo. Yo he visto las peores cosas que yo he vivido, han sido las que más me han formado, han sido las que más me han acercado al Señor, las que más me han enseñado a depender al Señor. Y esto es algo bien fuerte. Claro, no las queremos vivir, pero tú puedes tener la seguridad que Dios está cuidando de ti. Ahora vamos a leer Jonás capítulo 2. Jonás acaba de ser tragado, está en la panza del pez. Se dice por ahí que una ballena, ¿cómo se dice sperm whale en español? Sperm whale o un tiburón muy grande fue quien lo tragó. Yo me trataba de imaginar estar, qué asco, ¿no? Qué asco estar ahí adentro. Y aquí nos dice exactamente qué fue lo que estaba viviendo Jonás. Vamos a empezar leyendo. Capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es algo, a mí me hubiera gustado hablar con Jonás. ¿Qué fue esa experiencia? Él está viviendo, son 3 días donde él tiene el tiempo, todo el tiempo del mundo para hablar con Dios y meditarlo bien
es considerar lo que va a decir. Está ahí adentro. Y él vive 4 etapas en esta oración. La primera etapa que él vive en esta oración es de que él pide que lo salve. Pues ¿quién no, verdad? Es lo primero, oye, sácame de aquí, no, ven, rescátame. Él quiere, dice, desde el sepulcro está pidiendo auxilio. Y después empieza a repasar su crisis actual. Empieza a ser realista, o sea, las algas las trae enredadas, el agua le llega hasta acá, no, esto es lo que yo estoy viviendo. Y después sigue repasando su crisis actual, pero con esperanza. Le agrega esperanza. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. ¿Ya lo había rescatado? No. Él estaba ahí adentro todavía. Pero empezó a crecer la esperanza dentro de Jonás. Y número 4, él declara salvación y liberación. Dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Él declara la salvación y dice, no importa que yo esté aquí, yo sé que tú vas a venir por mí. Que tú que me pusiste aquí vas a hacer que yo salga también, ¿no? Y porque él había dispuesto ese pez para Jonás con un propósito. Ahora, familia, el pez lo tenemos que ver de una manera diferente. El pez es tu problema. El pez es mi problema. Y ese es en el que estamos viviendo. Y Jonás, así como está viviendo varias etapas, nosotros vivimos varias etapas cuando estamos viviendo un problema, ¿sí o no? A veces nos enojamos, a veces nada más estamos llorando, no sabemos qué hacer, o sea, siempre tenemos diferentes actitudes. Y cuando Jonás cambió de actitud, porque vemos las etapas que él vivió, fue cuando él obtuvo una respuesta. El pez lo vomitó cuando la actitud de Jonás cambió. Cuando Jonás empezó a tener esperanza y cuando Jonás empezó a declarar lo que iba a suceder en su vida, fue cuando el pez lo saca. El pez lo vomita. Tu problema no puede contigo cuando tú cambias de actitud. Porque cuando nos quedamos quejándonos, cuando nos quedamos enojados, cuando nos quedamos diciendo que no, esto es lo peor que me pudo haber pasado, siendo negativo, sin tener esperanza, tu problema te traga. El problema te traga, porque cuando tú tienes esperanza, tu problema no te puede tragar, te tiene que vomitar. No puede contigo. Y entonces esto es cuando tú empiezas a cambiar de actitud. Es cuando empieza a haber un cambio en tu corazón. Porque tu corazón no puede cambiar si tú no estás dispuesto, ¿verdad? Tu corazón no puede cambiar. Y muchas veces lo podemos ver cuando estamos aferrados. Yo me acuerdo que cuando hice por tercera vez, creo que el examen para pasar la licencia a mis 18 años y no lo pasé, me enojé. Mis papás me llevaron a Disneylandia después de eso y yo seguía enojada en Disneylandia, no, o sea, así es como que no, mi actitud no va a permitir, no importando que Disneylandia está ahí y que Mickey Mouse me esté diciendo hola ni nada, yo estoy enojada, ¿verdad? Yo estoy enojada. Y es que sí nos da risa, pero así nos ponemos ante los problemas. Nos cerramos, la actitud es no, y pues como ya dijiste que no, nada pasa. Pero cuando estás dispuesto a reconocer y decir, empieza un cambio en el corazón, empieza un cambio y ahora sí Dios puede obrar. Ahora cuando tú tienes un problema, ¿qué tienes que hacer primero? Tienes que orar, tienes que invitar a Dios, tienes que decirle, Señor, aquí estoy, esto es lo que yo estoy sintiendo. Y Dios sabe, no importa lo que tú le digas, Dios te hizo, Dios sabe todo lo que tú sientes. Dios lo sabe, Él sabe que cómo te enojas, cómo te ríes, qué te hace feliz, qué te hace llorar. Él conoce absolutamente todo. Todo comienza con una oración. Y aquí en Iglesia Skyline eso es algo que nosotros creemos de todo corazón. Estas semanas con todo lo que hemos estado viviendo, terremotos, con huracanes, todas las situaciones, poníamos, ¿no?, en el Facebook, es orando por México, ¿no? Orando por Florida, orando por Texas. Y varios comentaron, ¿para qué ponen eso? Hagan algo. Y de repente me quedé viendo ese comentario y dije, es que esta gente no entiende el poder de la oración.
Esta gente no entiende que una oración es más poderosa, que podemos lograr más cosas, porque cuando tú lo entiendes y cuando tú sabes que el Rey de Reyes y Señor de Señores te está escuchando, ya tienes todo y tenemos que ir siempre ante las situaciones sabiendo, Dios me está escuchando. La salvación viene de Jehová y es ahí mismo a través de tu oración que Dios empieza a mover todo. Es a través de tu fe que Dios empieza a cambiar, y gente que tal vez no hubiera hecho nada de repente se levanta y empiezan a suceder verdaderos milagros. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor, dijo Jonás. Jonás tuvo que reconocer que él estaba en ese problema por su culpa. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios por problemas que nosotros nos metimos en ellos? Uy, a mí se me vienen mucho a la cabeza. Pero no fue hasta que él lo aceptó. Yo tengo la culpa, yo te hice promesas y ahora las voy a cumplir. Ahí fue donde pum, ya salió. Y entonces él empieza a tener paz en un problema, dentro de un problema, porque reconoce que él ya no está en control, reconoce que él ha fallado y que ahora le toca el siguiente paso a Dios. Ahora esto lo podemos ver a Jesús. Jesús nos enseñó que nosotros podemos vencer cualquier problema. ¿Por qué? Porque Jesús murió y al tercer día resucitó. La tumba no pudo contra él, ese sepulcro no lo pudo mantener en ese lugar, y nosotros tenemos que saber que nosotros tomamos eso también, y ese problema a mí no me va a tragar, ese problema conmigo no va a traer. Por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es como dicen mis hijos, o sea, es así como que burn in your face, se lo está diciendo, ¿no? Muerte, tú no tienes nada que ver aquí, tú no tienes problema, tú no tienes nada que ver sobre mi vida. Yo no doy lugar a este problema a que se apropie de mí. Y esa es la actitud que uno como seguidor de Cristo debe de tener, porque cuando tú cambias de actitud y reconoces a Dios, el diablo no puede contigo y te escupe. Así es, lo voy a repetir. Cuando cambias de actitud, cuando cambias tu corazón y reconoces a Dios, el diablo no puede contigo y te escupe. Ahora, estaba pensando de ejemplos y recientemente, normalmente, ¿quién ve aquí películas de terror? Yo no. ¿De veras tan poquitos ven? Sean honestos, están en la iglesia, no se hagan. No ven. Bueno, a mi marido le fascinan las películas de terror, a mí no me gustan, pero les tengo que confesar que a medida de estos 16 años que hemos estado juntos, ya aguanto un poquito más ver esas cosas, ¿no? Las aguanto, y ahorita la sensación ha sido la película It. ¿Saben cuál es? La del payaso. Pennywise es un payaso que va detrás de los niños y se los come. Ay, bien padre la película, ¿no? Bien bonita. Tiene un final feliz, de veras. Ay, no es cierto, ni la he visto, pero ¿saben qué? Yo pregunto, yo no las veo, pero pregunto, ¿no? ¿De qué se tratan y todo? Y entonces resulta que este payaso, si tú le tienes miedo, te come. Él se representa a ti como tu peor pesadilla. Si tú le tienes miedo a las arañas, se representa como una araña. Si tú le tienes miedo a esto, se representa. Entonces, cuando tú lo estás viendo, te empieza a dar mucho miedo, porque es lo que a más miedo le tienes tú, y pum, ahí te come, ¿no? Y se hace todo feo y ya saben, ¿no? Hollywood. Y entonces, pero si tú no le tienes miedo, no te come, no puede contigo, no puede con lo que tú estás haciendo. Y cuando estaba viendo esto, me acordé de la película, porque cuando tú sabes de quién eres hijo, nada te puede comer, nada puede contigo, porque tú sabes quién es tu padre y tú sabes qué es lo que te corresponde, tú sabes la autoridad que tú tienes, tú sabes todas las promesas y no te puede comer. Y entonces esto sucede, empieza algo tremendo en tu vida, pero ¿cómo le vas a hacer tú para que el diablo no te coma? Tú tienes que empezar a prepararte, tú tienes que conocer las promesas que Dios tiene para ti y tienes que empezar a alinear tu alma con
Dios. Nosotros somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es muy importante porque son nuestra mente y nuestras emociones. Ahora, si tú no sabes cómo canalizar tu alma y cómo controlar tus emociones, te va a tragar. Porque si dejas que el miedo venga a tu vida, no es que ya me dijeron esto, es que me voy a morir, es que... Y le damos vuelta, especialmente si somos mujeres, ¿no? Le damos a todo, ¿no? Hacemos ya toda una historia. Y nosotros tenemos que aprender a controlarlo. Nosotros en la casa les decimos, tus emociones no te controlan, tú las controlas a ellas. No importa si ahorita sientes hacer un pancho, si quieres tirártele al piso, ni nada. Tú controlas esa emoción que tú estás sintiendo. Y como adultos también no lo tenemos que decir de vez en cuando, ¿no? Porque ahora resulta tenemos 35 y estamos actuando como uno de 5 años, ¿no? De repente con actitudes que estamos teniendo. Y entonces tenemos que cuidar esa actitud, tenemos que cuidar nuestras emociones. Fíjense que yo estaba leyendo a Jonás y empecé a ver varias cosas que él estaba viviendo, todo lo que había en su corazón. Había rebeldía en su corazón, estaba enojado, estaba en depresión. Era un poco panchero también, testarudo, le estaba echando la culpa a los demás, estaba desparramando dinero, se fue a comprar un barco solo ahí para él solito, ¿no? No tenía compasión por la gente y era egoísta. Ahora este es Jonás, un escogido de Dios, profeta para las naciones, familia. O sea, este es Jonás. Y todo eso él estaba viviendo en ese momento. Y es bien fácil dejarte tragar por el pez y darte por vencido. Él se pudo haber quedado ahí porque se te olvida que lo que estás viviendo es algo temporal y debemos nosotros de vivir con esa perspectiva eterna, con lo que va a venir en el futuro, a dónde voy a ir. Y entonces el vómito representa la condición actual del alma de Jonás. Cuando él fue vomitado, fue escupido, salió mucho vómito ahí detrás de todo eso. Asco total. Sí, por sí, los peces y todo eso huelen horrible. Ahora imagínense su vómito, ¿no? O sea, asco. Sabrán, yo soy muy asquerosa. Entonces sale todo el vómito y dentro de ese vómito yo lo veía como la rebeldía, el egoísmo. Es esa depresión, todo eso que él estaba viviendo. Jonás era humano igual que tú y yo. Y nosotros a veces nos ponemos en esas situaciones en donde tenemos que cargar con todo el vómito que traemos por dentro. Y es el único que puede sacar todo lo que está echando a perder nuestra mente y nuestras emociones es el Espíritu Santo. Y por eso era necesario que Jonás fuera vomitado. Era vomitado porque ya no pudo. Cuando él reconoce que se equivocó, es ahí en ese momento donde todo vino para afuera, todo vino para afuera. Y todo eso que él estaba, esa actitud, él tuvo que tener ese cambio de corazón y reconocer que él estaba haciendo algo mal. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Esa fue de las primeras que me aprendí cuando yo era chiquita, ¿no? Porque está bien impactante. Dices, como perro que regresa a su vómito. Primero, asco otra vez. Después es que si el Espíritu Santo no está en tu vida, te vas a enfermar y te vas a enfermar peor. Si no aprendes a controlar tu mente, tus pensamientos y tus emociones, te vas a perder. Porque nosotros tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a poner nuestros pensamientos cautivos y a renovar nuestra mente. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, necesitamos todavía vivir un proceso. Nuestra alma tiene que aprender a acercarse a Dios, a ver las cosas como Dios ve. Por eso tenemos que venir a la iglesia, por eso tenemos que ir a un grupo pequeño, por eso tenemos que relacionarnos con gente que tiene más experiencia, porque de ahí tú puedes aprender y puedes decir, ¿sabes qué? Esto que siempre he hecho y así me enseñaron, pues no está bien y tengo que cambiarlo. No puedo ser así de negativa, no puedo ser así de enojona, tengo que ser una persona feliz, ¿no? Hoy me comentaban, me decían, no, es que he decidido
Dice que cuando me despierto en la mañana, en vez de enojarme porque sé que mis hijos van a ser súper lentos, que se les va a caer la comida cuando les hice el desayuno, que no se pusieron los zapatos a tiempo o se lavaron los dientes cuando les dije que lo hicieran. Y porque esas son cosas que nos ponen de mal humor a los papás, ¿verdad? O sea, eso digo que... Dice, pero decidí que desde que yo me despierto no voy a dejar que eso me gane. Y es muy cierto, porque de ahí tú ya preparas. Yo voy a alinear mi alma con las cosas del Señor y me voy a preparar para lo que viene. Ay, mi amorcito, no te pusiste los zapatos, ven, yo te ayudo. Así amanezco yo todos los días, ¿verdad, Hila y Uciela? Yo les ayudo. ¿Necesitan que les planche? Ay, sí, con mucho gusto, ¿no? La mamá que no tiene nada de talento en esas cosas de la casa. Pero lo declaro en el nombre de Jesús que se me va a dar. Ahora, también dice la palabra que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomito de mi boca. Y eso lo dice Dios, lo dice en Apocalipsis, y eso también está súper fuerte, está súper fuerte. Jonás no estaba ni aquí ni allá, no estaba definiéndose, estaba siendo hipócrita. Estaba siendo hipócrita, y porque estaba siendo hipócrita Dios no pudo con él. No porque Dios no quiera, simplemente es que va en contra de la naturaleza de Dios. Va en contra de su naturaleza, no puede y lo tiene que sacar, lo tiene que vomitar. Y eso es algo tan fuerte. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros a los problemas? ¿Cómo estamos guardando nuestros pensamientos en nuestra mente? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Es súper importante. Y fue ahí donde Jonás dijo, no, Señor, yo voy a cumplir las promesas que yo te hice. Yo te hice una promesa y yo voy a ir. Ahora, Nínive era un pueblo totalmente lo contrario a lo que Jonás conocía y vivía. Nínive era, me puse a estudiar un poquito y la verdad estaba bastante impactante. Tenían inventores, tenían filósofos, fueron los primeros en inventar los cierres de las puertas. Ahora tú y yo cerramos nuestras puertas por ellos que lo inventaron ahí en Nínive. Después también fueron los que inventaron el excusado. Gloria a Dios. El excusado, bendito excusado. O sea, ¿te hubieras imaginado que eso venía de Nínive? Fueron los primeros que inventaron el proceso del correo, o sea, del postal service. Ese correo vas, envías tu carta y todo. Ellos fueron los que inventaron eso, así como además empezaron a alinear lo que es el gobierno. Ellos empezaron a poner diferentes áreas para que estén debajo de una persona y para que se pudiera correr el gobierno. Wow, eso está impactante. Eso es lo que estaba sucediendo en Nínive. Gente muy inteligente, muy activa, llevaba las cosas a cabo. Pero también tenían el ejército más sádico, tenían más horroroso, hacían las cosas más horribles con todos aquellos que eran sus enemigos. Pueden buscarlo, pero tienen en línea textos que la gente de ese pueblo escribía, especialmente los guerreros, los soldados, y describen lo que ellos hacían con sus víctimas, desde cómo les arrancaban sus cueros cabelludos, les sacaban los ojos, les cortaban las orejas, la nariz, los quemaban vivos, los ponían sobre palos, los colgaban, o sea, hacían las cosas más horribles. Entonces, obviamente, si lo pones en la balanza, como que te fijas más en todo lo feo, ¿verdad? Y lo malo, que en todo lo bueno. Yo no hubiera querido ir ahí, primero porque yo soy el enemigo. Entonces, ellos no van conmigo, no, ellos no me quieren ver. Y eso probablemente es lo que Jonás estaba pensando. Por eso no quería, él estaba huyendo, no quería ir a ese lugar donde lo podían matar. Pero tu obediencia está ligada a la vida de muchos otros. Y esto es algo bien tremendo, bien tremendo. Tu obediencia puede ser la liberación de otras personas.
Este lunes pasado vivimos lo que es la masacre más grande de la historia de Estados Unidos. En Las Vegas, 59 personas perdieron su vida por nada, por un loco que fue y se paró en un hotel, en una ventana y empezó a disparar. Estaba llevando yo a los niños a la escuela cuando escuché la noticia. No daban detalles todavía de lo que había pasado, estaba muy reciente. Y en la tarde, cuando fui a recogerlos, siempre hago fila y me quedo esperando ahí un rato, y me sale un video con las 59 rostros de esas personas que perdieron su vida. Y no pude evitar que se me salieran las lágrimas. Y la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue: ¿habrán tenido la oportunidad de escuchar que Jesús los amaba? ¿Les habrá dicho alguien alrededor de ellos que Jesús los amaba? Ahora, nosotros no conocemos a esas personas, no nos relacionamos con ellos, pero Dios sí. Dios conoce a cada uno de ellos, no importando de dónde son, ni qué religión profesan, ni de qué color son. Dios los hizo y para Él son muy importantes. El libro de Jonás no se trata tanto de la vida de Jonás, se trata del amor de Dios, de cómo su amor es tan grande que Él está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzarte a ti y a mí. Él está dispuesto a mover lo que tenga que mover para que tú sepas que Él te ama. Y saben que cuando Dios me reveló eso, yo dije: wow, Padre, está tan grande, porque Dios estaba yendo detrás no solamente de Jonás. Él amaba a Nínive y por eso le dijo Jonás: ve y diles. Y la manera en la que Él les dijo era una manera, si nos metemos al hebreo y todo eso, era una manera con esperanza. Era diciendo: si ustedes se arrepienten, van a tener un fin diferente. Y Jonás por fin decidió obedecer. Jonás estaba pensando en él, no quería, estaba enojado, estaba amargado: yo no quiero ir para allá, yo quiero irme a Tarsis, yo quiero. Nuestra obediencia está ligada a muchos otros, porque cuando él obedeció, 120,000 personas se salvaron. 120,000 personas reaccionaron de una manera tan diferente. El rey dijo: eso es lo que dice Dios, todos cambien de actitud, ayunen, hagan esto. Y todos, hasta los animales, inmediatamente se arrepintieron. Y ¿saben qué? Todavía hasta lo que Jonás les dijo fue bien X. Nomás fue y les dijo que fueran y se arrepintieran. No hizo ni mucho. No sé si haya sido su actitud, pero para eso tenían que venir el siguiente domingo para que veamos todo eso, ¿no? Pero es algo bien fuerte. ¿Estás tú obedeciendo al Señor? ¿Estás tú haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? Tú tienes un propósito hermoso. No hay nadie como tú en esta tierra. Tienes un llamado y Dios quiere que tú venzas tu problema para que tú ayudes a otros a vencer los suyos, para que tú los ayudes a ellos a también salir de ese pez en el que están. Porque cuando tú vences lo tuyo, tú le ayudas a otros a vencer los suyos también. Y tú les dices: sabes que yo estuve ahí, yo ya sé. Por eso, familia, es tan importante que nosotros siempre recordemos que Dios está con nosotros. Y yo sé que es bien sencillo decir eso. Ay, pues sí, es bien fácil decirlo. No, pero ya cuando estás ahí en esa situación, si o no te cuesta trabajo de repente creer que Dios está por ti. Hay que ser honestos, sí. Pero sabes que por eso es de que tienes que aprender a canalizar tu alma a las cosas de Dios. Por eso es tan importante que leas tu Biblia. Por eso es tan importante que durante la semana vuelvas a escuchar la prédica, porque Dios te va a hablar, te va a decir: oye, ¿sabes que eso no? Hay que cambiar eso. ¿Sabes que eso vas muy bien? Y es ahí donde empieza a transformar tu actitud. ¿Estás dispuesto ahora a venir más a la iglesia? Dices: sabes que sí, yo sé que es bien temprano, pero me voy a levantar. Es que el Señor me lo está revelando en este momento.
Es difícil levantarse temprano los domingos, cuando todas las semanas te levantas bien temprano. Pero ¿sabes qué? Todo lo que tú siembras, eso vas a cegar también. Tú estás sembrando, tú sabes, el Señor siempre nos va a dar más. El Señor siempre nos va a enseñar más. Y si algo vale la pena invertir, es venir a la iglesia, es aprender más de Él, es enamorarte más de Él, es saber el plan que Él tiene para ti. Y eso empieza a transformar todo, tu actitud. Y a través de tu actitud empieza a transformar tu corazón. Tal vez nunca antes habías pensado en tener compasión por otros. Jonás definitivamente no lo tenía, si no inmediatamente hubiera ido a Nínive. Tienes compasión por otros. Tienes compasión por aquellos familiares que tal vez están perdiendo, que están perdidos en un problema y que no tienen esperanza. Tú y yo sí tenemos esa esperanza. Sabemos que Dios está cuidando de nosotros. Hoy tenemos que salir a decirlo. Y no quiere decir que le vamos a estar dando bibliazos a todo el mundo, pero es a través de tu ejemplo, a través de tu amor, a través de sentarte con ellos, de escucharlos, de decirle: ¿puedo orar por ti? Tal vez no sabes qué decir ni nada, pero en ese momento de la oración nada más se lo pones a Dios. Y es bien padre nada más ser sincero y decir: ¿sabes qué? No sé qué decir, pero yo sé que Dios te va a traer paz. Déjame orar por ti. Y todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar porque como nuestro corazón está dispuesto, Dios empieza a obrar. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. O sea, es que Dios ya está listo a cumplirte una promesa. Solamente tú tienes que decir amén. Es lo único que tú tienes que decir. Tienes que decir amén. Ahí está. Nomás dilo tú. Amén. Yo lo declaro. Yo lo declaro. Y eso es lo que Dios espera para ti. Que tú creas. Que tú creas. Que esto que se nos enseña, que esto que estás leyendo, ahí lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Y entonces, familia, hay un futuro hermoso por delante para nosotros. Y ahorita nosotros como iglesia, yo estoy seguro que tú en tu vida personal estás viviendo por una temporada. Puede ser una temporada hermosa, donde estás viviendo mucha bendición, donde estás viendo que mucho de lo que tú sembraste ya lo estás viendo, o puede ser una etapa difícil. Y yo quiero pedirte que en este momento tú cierres tus ojos, porque el Señor hoy quiere hablarte a ti directamente. Esta palabra no fue una casualidad. Esta palabra era para ti. Hay varios de ustedes que se sienten que están dentro de un pez, que tienen algas alrededor de su cuello, que el agua les llega hasta el cuello. No hay para dónde moverse, no hay para dónde hacerse. Estas emociones, tus emociones te han estado invadiendo. Tú piensas que ya no hay fin, no hay cómo arreglarlo. Te ha dado miedo. Ha habido una tristeza profunda en tu corazón. No sabes qué hacer. Y incluso a veces, tal vez has pensado que Dios ya no puede hacer nada. Pero el día de hoy, yo vengo a decirte, hay una esperanza.